Efesios capítulo 6, leemos el versículo 10. Y el versículo 10 dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fueron palabras escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, pero esta palabra también es para nosotros esta noche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Si tiene su Biblia a la mano, vaya conmigo al primer libro de Samuel. Y quiero que leamos el versículo 6. Capítulo 30, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Lo leemos y dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vean lo que dice al final de este versículo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero hablarles con la ayuda de Dios esta noche sobre el tema fortaleceos en el Señor. Es el tema de esta noche. Como hombres de carne y hueso, hay que reconocer que hay situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que nos debilitan, que nos quebrantan, que nos quiebran emocionalmente, que muchas veces nos cansan, nos agotan, que nos hacen perder las fuerzas para poder seguir adelante. Aunque en Cristo tengamos vida abundante, aunque seamos cristianos ya de años, aunque usted y yo nos hayamos convertido en verdaderos discípulos de Cristo, aunque seamos hombres y mujeres de Dios, aunque seamos hombres esforzados y valientes, como David, como los valientes de David, pero hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias, hay batallas en nuestra vida que nos debilitan las fuerzas, que debilitan nuestras fuerzas. Por eso cada día necesitamos fortalecernos en el Señor. Cada mañana hay que acercarnos más a Dios para hallar en Él las fuerzas que necesitamos. Porque, mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos estar fuertes. La Biblia dice que nuestro adversario es como un león. Busca a los cristianos débiles, a los cristianos agotados, a los cristianos cansados, para atacarlos y para destruirlos. Pero, mis amados, Dios no nos llamó para que seamos cristianos débiles. Nuestro Señor Jesucristo no viene por una iglesia debilucha. Él viene por una iglesia vencedora. Él viene por una iglesia victoriosa. Dios nos llamó para que permanezcamos fuertes, para que cada día nos podamos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche lo que la palabra dice, porque Él es la fuente de nuestra fuerza. En Él está el poder que nos fortalece como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y bueno, en el segundo versículo que leímos, ese pasaje nos está hablando de David
Resulta que David estaba huyendo del rey Saúl, quien por celos y envidia lo quería asesinar. Y después de haber entrenado a sus hombres en la cueva de Adullam, él con su ejército de valientes, ya cuando tenía formado a ese ejército de guerreros, encuentra trabajo con el rey Aquis, rey de los filisteos. Y el rey Aquis le dio un lugar en su territorio para que David y sus hombres y sus familias pudieran habitar, pudieran establecerse. Y ese lugar donde se establecieron se llamaba Siclag, la ciudad de Siclag. Y David entonces se convirtió en un siervo del rey Aquis. Pero con el pasar del tiempo, los filisteos se disponían a levantar batalla contra el pueblo de Israel. Y entonces los príncipes de los filisteos, a ellos no les pareció que David con sus valientes, con su ejército, estuvieran unidos a ellos, porque sabían que David por varios años le había servido al rey Saúl, al rey de Israel. Y debido a eso, fíjese bien, por la petición de los príncipes de este rey, de este reino, debido a eso el rey Aquis despidió a David y a sus hombres del trabajo que les había dado. Yo quiero que usted vea lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 3 al versículo 11, se los leo. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, pues, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y que no venga con nosotros, no sea que en la batalla se nos vuelva nuestro enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en la danza diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Vea todo lo que los príncipes le estaban diciendo al rey Aquis. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta el día de hoy. Mas a los ojos de los príncipes no eres agradable, no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? Dice David: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé, oiga esto, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho que no venga con nosotros a la batalla. Así que levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchar. Y dice: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos,
y los filisteos fueron a Jezreel. Bueno, quiero resumir esto. Imagínense, póngase a pensar en esto. El rey Aquis le dice: David, mira, tú has sido un buen empleado, has sido un buen trabajador. Le dice: has sido recto, has sido responsable, has sido un excelente guerrero. Tú y todos tus hombres han hecho un excelente trabajo. Mira, ante mis ojos, le está diciendo el rey, ante mis ojos, tú has sido como un ángel. Pero los príncipes de mi pueblo no quieren que sigas trabajando para nosotros. Ellos te tienen miedo. Ellos te tienen envidia. Así que yo no puedo hacer más. Así que vete. David, le dice el rey a David: David y tus hombres están despedidos. ¿Se puede decir? Yo pienso que cualquier persona en una situación de esta se va a sentir desanimado, triste, frustrado, preocupado. ¿No es cierto? Pues así se sintió David, mis queridos hermanos. Y en esas condiciones, hermano, David y sus hombres agarran camino hacia su casa. Y su casa no estaba allí a la vuelta de la esquina, no. Y tampoco había, ¿verdad? Habían autobuses esperándolos allá a la salida de la empresa para llevarlos a su casa. No. ¿Sabe? Para que ellos llegaran hasta Ciclao, tenían que caminar 3 días. Estaban a 3 días de camino de su casa. 3 días. Así que cuando llegan a su ciudad, a su pueblo, Ciclao, ellos van tristes, ellos van preocupados porque se quedaron sin trabajo y van cansados del camino. Han caminado 3 días para llegar hasta su casa. Fíjese bien. Pero ¿qué pasa cuando ellos llegan a su casa? Cuando ellos llegan a Ciclao, el lugar donde habitaban con sus familias, se encuentran con un serio problema. Todo el pueblo había sido incendiado por los amalecitas, que eran otros enemigos. Las casas habían sido quemadas, se habían robado todos sus bienes, se habían llevado todas sus provisiones. Pero lo más terrible fue que habían secuestrado a sus mujeres y a sus hijos. Eso fue terrible. De hecho, ellos ya venían mal porque los habían despedido de su trabajo y se encuentran con otra situación. Veamos lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 y versículo 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, eso fue angustiante. Dice la Biblia que al ver aquel desastre, aquellos grandes guerreros, los valientes de David, dice que alzaron la voz y lloraron. Porque yo voy a decirte algo, no importa que tan valientes seamos, hay situaciones en la vida que nos hacen llorar. Y no es malo llorar, está bien llorar, porque el llorar es como una válvula de escape que nos ayuda a liberar el estado de angustia y de dolor causado por alguna situación difícil y dolorosa en nuestra vida. Hay hombres de Dios en la Biblia que también lloraron, y leemos acerca de José. Y José
pudo haber llorado muchas veces durante todos esos años de prueba. Pero la Biblia registra que ya siendo él el gobernador de Egipto, vestido con ropas reales, teniendo autoridad sobre toda esa nación, cuando sus hermanos llegaron, dice que él lloró. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que Simón Pedro, que luego se convirtió en el apóstol Pedro, cuando negó al Señor, ese gran hombronazo, ese hombre de carácter firme, dice que lloró amargamente, dice el Evangelio. Pero no solamente ellos, también dice la Biblia que Jesús lloró. Porque le voy a decir una cosa, llorar es de humanos. De hecho, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. David y estos hombres valientes, dice la Biblia, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea, lloraron, se quedaron sin fuerzas. ¿Qué le dice eso a usted? Que se debilitaron. Pero para David, escúcheme, para David la situación se puso más difícil. Para David la situación se puso color de hormiga, hermanos. Vea, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice que se angustió mucho. Queridos hermanos, David se hallaba en una situación terrible. Mire, le habían quitado su empleo. Su esposa y sus hijos habían sido secuestrados. Todos sus bienes habían sido robados. Y ahora sus hombres, sus guerreros, sus soldados, esos hombres que él formó, esos hombres que eran como sus hijos, ahora querían voltearse en contra suya y estaban hablando de apedrearlo, tratando de echarle la culpa a él por lo que había pasado. ¿Saben qué estaban queriendo hacer estos hombres? Estaban queriendo hacer leña del árbol caído. Ojalá que usted y yo no seamos como esos hombres, sino que cuando veamos un caído, lo levantemos. Cuando veamos a un hermano que necesita ayuda, que necesita una palabra de ánimo, que necesita que se ore por él, que necesita de una mano que lo levante, que estemos allí para ayudarle. Pero en el caso de David no fue así. Estaban hablando de apedrearlo. Y por eso la Biblia dice que David se angustió mucho. Y tenía razón, hermano, porque tenía problemas por todas partes. Todo el pueblo estaba contra él. Mire, el pueblo estaba molesto, estaba en amargura, porque sus seres amados no estaban, los habían secuestrado. No había nadie que ayudara a David, no había nadie que lo apoyara. Pero qué bueno es saber que cuando no hay nadie que te apoye, cuando no hay nadie que te ayude, siempre podemos contar con el apoyo de nuestro Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17, él dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta eso. Pero vea lo que dice el siguiente versículo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles me oyesen. Y así fui librado de la boca del león.
Pablo dice, nadie estuvo conmigo, nadie me apoyó, todos me desampararon, pero, dijo él, el Señor, Él estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Oh, gloria a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, ante aquella situación, ¿sabe qué hizo David? David se fortaleció en el Señor. Y dice la palabra, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mire, David no se quedó llorando para toda la vida. David no se tiró a quejar por la actitud que habían tomado sus guerreros. David, aunque estaba angustiado, aunque estaba sin fuerza, pero él no se dio por vencido. Él se fortaleció en el Señor. David sabía que el Señor Dios era su fuerza. Él sabía que el hombre no podía ayudarlo. Él estaba convencido que solamente Dios podía darle verdadera ayuda que él necesitaba. Seguramente David comenzó a recordar cómo Dios lo había salvado de muchas situaciones peligrosas y de grandes problemas en su vida. Y entonces David se animaba a sí mismo creyendo que si Dios lo había ayudado antes, también lo iba a hacer ahora. Porque David sabía que su Dios y que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Si Él te ayudó ayer, puede ayudarte ahora. Si Él te proveyó ayer, puede proveerte ahora. Si Él te fortaleció ayer, Él puede fortalecerte ahora. Amados, Él no cambia. Vea, David está triste, está angustiado. ¿Pero qué hizo David? ¿Se echó a morir? No. ¿Huyó de aquella situación? No. ¿Volvió atrás? No. Porque nosotros somos como los leones que no retroceden por nada. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? ¿Sabe qué hizo David? Él cobró ánimo. Él cobró fuerzas. Él encontró consuelo. Veamos lo que escribió David en el Salmo 34, versículo 4 al versículo 6. David dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dijo David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo estoy aquí para decirte que Dios te va a librar de todas tus aflicciones, que Dios te va a librar de todas tus angustias. Si tú clamas a Él, Él te va a guardar, Él te va a proteger y Él te va a librar. Aleluya. Mientras otros se lamentaban, mientras otros seguían llorando, mientras otros se seguían quejando, mientras otros estaban murmurando, mientras otros estaban buscando un culpable para apedrearlo, David, a pesar de su situación, se fortaleció en su Dios. Él recobró fuerza. Él buscó a Jehová y el Señor escuchó su clamor y lo libró de todas sus angustias. Amén. Aleluya. Déjenme testificarle que la partida de nuestro hijo no fue fácil para nosotros. Usted sabe cuánto se ama a un hijo. Y más cuando uno tiene sueños, cuando uno tiene planes, cuando uno sabe que Dios tiene un propósito con ese hijo.
y que de repente suceda lo que nos pasó a nosotros. Nuestros corazones se quebrantaron, hermanos. Lloramos. Tal vez no allí, frente a la congregación, en los servicios de la iglesia, pero lloramos. Sentimos que se nos debilitaban las fuerzas. Pero como David, nos fortalecimos en el Señor. Y Él oyó nuestro clamor. Y Él renovó nuestras fuerzas. Sinceramente no sé cómo explicarle, pero esas fuerzas que recibimos de parte de Dios fueron sobrenaturales, extraordinarias, tan grandes que realmente solo Dios pudo hacerlo. Ahora voy a ir terminando este mensaje. De nosotros depende estar débiles o estar fuertes, estar tristes o estar alegres, vestirnos con un manto de luto o vestirnos con un manto de gozo. Todos en algún momento nos angustiamos. Cualquiera se angustia cuando se queda sin empleo, porque usted sabe que a través de ese empleo usted recibe un salario que le sirve para ir cubriendo todos sus compromisos económicos. Cualquiera se angustia por falta de economía. Cualquiera se angustia por falta de alimentos. En momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos así, siempre buscamos el apoyo de alguien que nos pueda dar ánimo, de alguien que nos pueda inyectar fe, de alguien que nos pueda dar una palabra de fortaleza. Pero a veces, mis queridos hermanos, no hay nadie. No hay nadie que nos apoye. Esta noche, mis queridos hermanos y amigos, yo te invito para que seas como David, que no te venzan los problemas, que no te venzan las dificultades por las que puedas estar pasando ahora, que no te venzan las enfermedades. Tú debes saber que si estás angustiado, que si estás desesperado, que si estás perdiendo la esperanza, debes recordar que no hay razón, no hay motivo para desesperarte, porque Dios está contigo y Él no te abandonará. Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Escúchame, pueblo, escúchame, iglesia. Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Isaías 40, versículo 28 al 31. Oiga lo que dice. ¿Acaso no has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová. No hay otro como Él, mis queridos hermanos y amigos. Nuestro Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y dice, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero vea lo que dice el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Oiga, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Aunque te hayas quedado sin fuerzas, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas.
Él va a multiplicar tu fuerza. Él te va a fortalecer esta noche. Mis queridos hermanos y hermanas, este es el momento. Quiero decirte que Dios está contigo allí desde donde te conectaste, ahí en ese cuarto, ahí en la sala de tu casa. Él está contigo y Él está dispuesto a tomar de ti la carga, esa carga pesada que llevas en tu alma, esa carga pesada que llevas en tus hombros. Él tiene el poder para sobrellevarla. Él está ahí para librarte de toda carga y de todo peso, de toda preocupación. Así que yo te invito esta noche que sueltes esas cargas, suéltalas y ponlas a los pies de Jesús ahora. Ahora esa preocupación, esa desesperación, esa angustia a causa de tu dolor, a causa de esa enfermedad, a causa de esa situación que has estado atravesando, ponla ahora a los pies de Jesús. Ponla ahora a los pies de Jesús. Dobla tus rodillas si puedes. Acércate a Él esta noche. Habla con papá. Y haz como Ana, que derramó su alma delante del Señor. Si sientes llorar en su presencia, hazlo. Y dile: Dios, yo sé que solo tú puedes ayudarme. Solo tú puedes renovar mis fuerzas. Solo tú puedes fortalecer mi fe para creer que vas a hacer un milagro. Y que esta situación que estoy enfrentando no va a ser para siempre. Que yo me voy a levantar. Que yo voy a ver tu gloria una vez más. Que yo voy a ver un milagro en mi vida. Suelta esas cargas. Vamos, sacúdete esa aflicción, sacúdete. Sacúdete esa angustia. Entrégale al Señor esa preocupación, esa desesperación. Ponla a los pies de Jesús. Si tan solo se lo pides. Si tan solo te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. El que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Si tan solo se lo pides, Él lo hará. Vamos, hermano, vamos, hermana. Vamos, tú que me estás escuchando esta noche. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Toma la iniciativa. David tomó la iniciativa. David se levantó y se fortaleció en el Señor. Él buscó al Señor, él invocó al Señor, él le pidió a Dios que le ayudara. Toma la iniciativa y sal de esa situación ahora. Ahora. Esa situación ahora. Ríndete a los pies del Señor. Él hará grandes y poderosas en tu vida. Aleluya. Adora a Dios desde tu casa. Levanta esa adoración al Señor. Sí, Señor. Cerca quiero estar. Y
Señor, cubre a cada familia que está ahí adorándote, cada familia que está siendo fortalecida. Cúbrelos con tu amor, Señor. Mira, Señor, esa hermana, ese hermano que se le habían debilitado sus fuerzas. Renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas ahora. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos, pueblo de Dios. Aleluya. Y me levantaré como las águilas. Padre, quiero darte gracias por cada familia. Quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por todos nuestros amigos, por todos los que se han conectado a esta transmisión, Señor, de cualquier parte del mundo. Desde aquí, Señor, yo oro que sus fuerzas sean renovadas ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oro que sean fortalecidos con el poder de tu fuerza. Oro que sus fuerzas sean renovadas como las águilas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que había perdido sus fuerzas, que a causa de la crisis, a causa del problema, a causa de la adversidad, a causa de la prueba, a causa de la enfermedad, había llegado la aflicción, la angustia, la desesperación, la preocupación, la frustración. En el nombre de Jesús, oro que eso sea cambiado por tu poder, por tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una feliz noche, que descansen muy bien en el nombre de Jesús. Feliz noche.